El cronómetro que Tobias Merrick llevaba en la muñeca marcaba las 1:700 horas en una estación meteorológica cuando todo empezó a ir mal. Se quedó en la cápsula de transporte, agarrando su caja de herramientas y el chip de verificación de empleo, mirando los números en la pantalla del ascensor subir hacia el hangar 97, donde supuestamente lo esperaba su nuevo puesto como técnico de mantenimiento junior. La inteligencia artificial de la estación, un antiguo sistema al que todos llamaban reloj debido a su obsesión con la programación y la gestión del tiempo, había procesado su asignación hacía 3 días. Excepto que el ascensor no se detenía a las 97 en punto. Esta unidad está pasando mi piso designado, dijo Tobias a los sensores ambientales, tratando de mantener la frustración fuera de su voz. Para este trabajo viajó 14 pares desde las colonias mineras cercanas a la estación de Honolulu, gastando sus últimos créditos en transporte. Los astilleros de Meridian eran legendarios y prestaban servicio a naves de 300 mundos diferentes, e incluso un puesto de menor nivel allí significaba trabajo estable y alojamiento decente. La respuesta de la IA llegó con su característico tono monótono, procesado a través de altavoces que no se habían actualizado en décadas. Enraizamiento temporal en vigor. El hangar 977 se encuentra actualmente en proceso de descontaminación. Destino alternativo seleccionado. 977. Tobias frunció el ceño ante su orden de trabajo. Se supone que debo reportarme al 97, no al 977. Eso está en la sección restringida. Corrección anotada. No se puede modificar la ruta mientras el transporte está en movimiento. Por favor, permanezca quieto por su seguridad. El ascensor continuó ascendiendo, pasando por secciones de las que Tobias solo había oído hablar en susurros. Las zonas restringidas eran donde guardaban los barcos diplomáticos, los barcos experimentales, los proyectos que los trabajadores regulares nunca veían. Su estómago se tensaba con cada nivel que pasaba. Entrar a una zona restringida sin la autorización adecuada significaba la expulsión inmediata, posibles cargos criminales, la deportación a las colonias mineras, donde el aire olía a óxido y la esperanza moría. Reloj. Necesito que detengas este ascensor inmediatamente. No tengo autorización para ir a donde sea que me lleves. El silencio se prolongó durante 3 latidos antes de que la IA respondiera. Autorización verificada. Tobias Merrick. Número de identificación 72.849. Asignación aprobada por el administrador Kelson. Eso es imposible. Nunca he conocido al administrador Kelson. Tobias había visto al hombre una vez durante la orientación. Una figura alta de la Federación Alan con su característica piel teñida de azul y 6 dedos en cada mano. Kelson dirigía toda la sección restringida y definitivamente no había aprobado a algún mecánico desconocido de las colonias mineras. El ascensor disminuyó su velocidad y luego se detuvo. Las puertas se abrieron con un siseo neumático, revelando una percha que dejó sin aliento a Tobias. El espacio era enorme, lo suficientemente grande para albergar una nave capital, pero solo contenía una nave. Ella estaba sentada en el centro como una joya en una corona. Su casco brillaba con un acabado opalescente que cambiaba de color a medida que las luces del techo jugaban sobre él. Este no era un barco cualquiera. Era un yate real solariano, de esos que cuestan más de lo que planetas enteros ganan en una década, y estaba cubierto de polvo. Tobias salió del ascensor y sus botas resonaron en el suelo pulido. La percha se sentía abandonada, olvidada. Las unidades de limpieza automatizadas permanecieron inactivas en sus estaciones de carga. Los estantes de herramientas permanecieron intactos, algunos todavía envueltos en plástico protector. El aire olía a rancio, reciclado pero no renovado, como si esta sección hubiera sido aislada del resto de la estación. «Hola». Su voz rebotó en las paredes y regresó a él sin cambios. ¿Hay alguien aquí? Creo que hubo un error. Un movimiento llamó su atención cerca de la rampa de embarque del barco. Una figura emergió de las sombras debajo del ala de la nave, moviéndose con cuidadosa precisión.
Cuando entró en la luz, Tobías sintió que se le caía la mandíbula. Llevaba un vestido que parecía estar hecho de metal líquido y que fluía alrededor de su figura de maneras que desafiaban la tela convencional. Su tocado era una obra de arte, del que brotaban delicadas espirales y se conectaban cadenas que atrapaban la luz como estrellas capturadas. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon. De color violeta y luminoso, un rasgo del pueblo solarano que los marcaba como descendientes de los colonos originales del sistema solar. «No deberías estar aquí», dijo ella, con su voz en el tono culto de la alta nobleza, pero con algo más subyacente. Cansancio quizás o resignación. Sé que la IA del reloj me envió al hangar equivocado. Se supone que debería estar en el 97, no en el 977. Solo soy técnica de mantenimiento. Me iré inmediatamente si pudieras llamar, el reloj no comete errores. Lo interrumpió, observándolo con esos ojos imposibles. No eran de verdad, al menos. Si te envió aquí, tenía una razón. Tobías dejó su caja de herramientas. La confusión reemplazó al pánico. No lo entiendo. Parece que toda esta sección no ha visto un equipo de mantenimiento en meses. Años, quizás. 4 años, 7 meses y 12 días, dijo con precisión. Ese es el tiempo que llevo aquí. Tú llevas casi 5 años viviendo en este hangar. Ella se rió, pero no había humor en ello. Vivir puede ser generoso. Sería más preciso decir existente. Soy la princesa Kalin Solara, tercera hija del trono sin alma. Aunque supongo que ese título no significa mucho cuando eres la hija que prefieren olvidar que existe. Tobías había oído hablar de la familia real Salaran. Por supuesto que todo el mundo lo tenía. Controlaban las rutas comerciales a través de 7 sistemas. Su riqueza es legendaria y su belleza es celebrada en todo el espacio conocido. La princesa heredera Liana era considerada la mujer más bella de 3 galaxias. Su imagen aparece en noticieros y carteles publicitarios. La segunda princesa, Mirlet, se había casado con un miembro de la familia bancaria del consorcio, asegurando una alianza valuada en billones de dólares. ¿Pero una tercera hija? Nunca había oído hablar de ninguno. Puedo verte intentando resolverlo, dijo Kalin acercándose. De cerca, pudo ver que su vestido, aunque elaborado, mostraba signos de antigüedad. Hilos sueltos aquí y allá, algunas lentejuelas faltantes, reparaciones hechas a mano en lugar de una restauración adecuada. Déjame ahorrarte el esfuerzo mental. Yo soy el defectuoso. ¿Defectuoso? La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Ella giró la cabeza y él lo vio. Luego, el lado izquierdo de su rostro, que había quedado oculto por el ángulo y el tocado, presentaba un patrón de cicatrices. No la desfiguraban exactamente, pero creaban una red de líneas plateadas a lo largo de su mejilla y su cuello, desapareciendo debajo del cuello alto de su vestido. En cualquier otro mundo, podrían haber sido considerados impactantes, incluso hermosos a su manera. Pero para la nobleza solarana, cuya estructura de poder estaba construida sobre la perfección física y la pureza genética, eran impensables. Accidente infantil, dijo simplemente. Una fuga de refrigerante en el buque insignia de mi padre cuando tenía 7 años. Los médicos me salvaron la vida, pero no pudieron restaurar lo que la sociedad Solaran más valora. Así que encontraron una solución. Déjame aquí en un hangar que nadie visita, con una nave que nunca volará y haz como si no existiera. Eso es lo que Tobaya buscó en palabras. Eso es una completa locura. ¿Lo es? Mi presencia en la corte sería una vergüenza. Mis cicatrices no se pueden ocultar con cosméticos ni proyecciones holográficas. El daño al nervio lo impide. Cada vez que alguien me veía, recordaba que incluso el genoma solarano perfecto puede fallar. Es mejor tener 2 hijas perfectas que 3 con una defectuosa. Caminó hacia una de las unidades de limpieza inactivas, pasando el dedo por su superficie y dejando un rastro en el polvo. Envían dispensadores de alimentos y suministros básicos a través de entrega automatizada.
Tengo acceso a las redes de entretenimiento de la estación, a los programas educativos e incluso a algunos canales de comunicación, aunque todos mis mensajes son filtrados. No soy un prisionero. Técnicamente no. Podría irme si quisiera, pero ¿a dónde iría? No tengo dinero propio, ni habilidades más allá de la etiqueta cortesana y la danza clásica, y un rostro que me identificaría inmediatamente como el fracasado suyerano. Tobías sintió que la ira crecía en su pecho, caliente e inesperada. Había crecido en las colonias mineras, donde la gente llevaba sus cicatrices como insignias de honor, prueba de que habían sobrevivido otro día en los túneles. Su propio padre había perdido 3 dedos en un accidente con una cinta transportadora y todavía trabajaba 60 horas semanales para mantener la comida en la mesa. La idea de que alguien pudiera ser escondido por algo tan trivial le hacía arder la sangre. «Tu familia es idiota», dijo rotundamente. Los ojos de Kalin se abrieron de sorpresa. Entonces ella se rió. Esta vez risa real. Brillante e inesperado. No se puede decir lo mismo de la familia real de Solaran. Claro que puedo. Soy de la colonia minera 7 de Honolulu. Decimos cosas peores sobre nuestras raciones de desayuno. Cogió su caja de herramientas y observó el magnífico barco acumulando polvo. Esta belleza realmente funciona. El sueño de Estella. Ella está perfectamente funcional o lo estaba la última vez que alguien la revisó. ¿Por qué? Porque soy mecánico y esa es una nave que merece algo mejor que acumular polvo. El reloj me envió aquí por error. Pero tengo 3 horas antes de que alguien se dé cuenta de que no estoy donde se supone que debería estar. También podría ser útil. ¿Quieres mantener mi nave? A menos que tengas algo mejor que hacer. Además, ¿cuándo fue la última vez que alguien realizó un diagnóstico adecuado de sus sistemas? Solo los controles ambientales necesitan una calibración semanal en estos yates Solaran. Los procesos atmosféricos son notoriamente temperamentales. Iku Kalin lo miró como si hubiera hablado en una lengua antigua. Ya sabes, las especificaciones de la nave Solaran. Crecí desmantelando cualquier cosa que se mantuviera quieta por suficiente tiempo. Descargué todos los manuales técnicos que pude encontrar a través del acceso limitado a la red de la colonia. El Stellar Dream es un clásico de la serie 7 construido en los astilleros Oulis hace unos 18 años. Motores de plasma duales, sistema de navegación de matriz cristalina, y a menos que me equivoque, un sistema de control atmosférico personalizado que puede replicar entornos de 16 mundos diferentes. 17, corrigió ella, con una sonrisa tirando de su mejilla sin cicatrices. Mi madre les pidió que añadieran capacidades de niebla etérea para las cenas diplomáticas. Qué elegante, sin embargo. Apuesto a que el sistema de filtración es una pesadilla de mantener con tantas opciones ambientales. No lo sabría decirte. Como dije, nadie ha estado aquí en años. Tobías ya se estaba moviendo hacia la nave, con su ojo entrenado catalogando los problemas. Bueno, eso cambia hoy. Puede que el reloj se haya estropeado, pero no hago trabajos a medias. Veamos con qué estamos trabajando. Subió la rampa de embarque y Kalin lo siguió con pasos vacilantes, como si no estuviera segura de que le permitieran subir a su propia nave. El interior era aún más impresionante que el exterior. Todas las paredes curvas y los diseños fluidos marcaban la estética solarana, pero Tobías pudo ver los problemas inmediatamente. Polvo en las rejillas de ventilación, luces indicadoras que muestran sistemas en modo de espera que nunca deben dejarse inactivos durante tanto tiempo. Un ligero olor que sugería que el sistema de reciclaje de agua necesitaba atención. Bien, dijo, dejando su caja de herramientas y sacando su escáner de diagnóstico. Primero lo primero, necesitamos realizar una comprobación completa del sistema. Esto podría tardar un poco. Nosotros. Kalin preguntó, a menos que tengas que estar en otro lugar. Sin embargo, una advertencia justa. Hablo mientras trabajo. Vuelve locos a mis supervisores, pero a mí me ayuda a pensar. Abrió un panel de acceso y silbó al ver el desorden de circuitos que había en el interior.
Quienquiera que haya instalado este acoplamiento de potencia secundario debería ser expulsado por una esclusa de aire hacia el sol. Kalin se rió de nuevo y Tobías decidió que le gustaba el sonido. Estaba oxidado por la falta de uso, pero era genuino en un sentido que sugería que no había tenido mucho de qué reírse últimamente. Durante las siguientes 2 horas trabajaron en el barco. Tobías explicó lo que estaba haciendo a medida que avanzaba, y Kalin demostró aprender rápido. Ella le ofreció herramientas cuando necesitaba ayuda adicional, le hizo preguntas inteligentes sobre los sistemas e incluso detectó algunos problemas que él podría haber pasado por alto. La conversación fluyó fácilmente entre ellos, pasando de especificaciones técnicas a historias de sus vidas tan diferentes. Entonces, ¿me estás diciendo?, dijo Kalin, sosteniendo una luz mientras Tobías trabajaba en un acoplamiento particularmente difícil, que en Honolulu 7 la gente en realidad celebra las cicatrices. No se celebran exactamente, pero se respetan. Cada cicatriz tiene una historia. Significa que sobreviviste a algo que intentó matarte. Los dedos faltantes de mi papá. Salvó a 3 trabajadores cuando la cinta transportadora falló. Los logró liberar, pero no pudo retirar su mano a tiempo. Es un héroe en nuestro distrito. ¿Y tus cicatrices?, preguntó, notando la línea en su ceja izquierda y la marca en su mano. La ceja se debió a una falla en el sello de presión que tuve cuando tenía 15 años. Aprendí muy rápido a verificar siempre las lecturas 2 veces después de eso. La mano fue de mi primer intento de reconstruir un núcleo de energía. Resulta que cuando el manual dice use equipo de protección, lo dicen en serio. Podrías haberlos eliminado. Incluso las colonias mineras deben tener procedimientos cosméticos básicos. Tobías resopló. ¿Con qué dinero? Además, como dije, sus recordatorios. Cada cicatriz me enseñó algo. Me hizo mejor en lo que hago. Él salió de la escotilla de acceso y la miró directamente. Tus cicatrices no te hacen defectuoso. Te hacen un superviviente. Algo cambió en su expresión, vulnerable y cruda. Mi familia no lo ve así. Entonces, como dije, tu familia es idiota. Se secó las manos con un trapo y miró su cronómetro. Tengo unos 30 minutos antes de tener que averiguar cómo regresar a donde se supone que debo estar. ¿Quieres ver si esta belleza aún persiste? Los ojos de Kalin se abrieron de par en par. ¿Quieres activar la nave? Solo los sistemas básicos. Es necesario que corra de vez en cuando o los núcleos se degradarán. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la encendió? Yo no lo sé. Años. Eso es negligencia criminal. Vamos, veamos qué puede hacer. Se dirigieron al puente, un espacio impresionante con vistas panorámicas y controles que parecían más arte que maquinaria. Tobías se deslizó en el asiento del piloto y comenzó la secuencia de arranque, sus dedos bailando sobre los controles con facilidad practicada. Kalin tomó el asiento del copiloto y observó con fascinación cómo la nave cobraba vida a su alrededor. Las luces parpadearon, las consolas cobraron vida y la suave vibración de los motores creó un pulso sutil a través de las placas de la cubierta. El visor principal se activó, mostrando la percha que había más allá, y de repente el espacio ya no parecía una prisión. Es hermosa, suspiró Tobías mientras comprobaba las lecturas. Todo está en verde. Un poco lento por estar inactivo, pero nada que un programa de mantenimiento adecuado no pueda solucionar. ¿Hiciste todo esto en 2 horas? Cosas básicas. Realmente. Necesitaría mucho más trabajo para el vuelo real, pero sus huesos están bien. Nave sólida. Se giró para mirar a Kalin y la encontró llorando, lágrimas silenciosas recorriendo ambos lados de su rostro, siguiendo las cicatrices del lado izquierdo, como ríos siguiendo canales tallados. Oye, ¿qué pasa? No pasa nada, dijo ella, secándose las lágrimas con dedos ligeramente temblorosos. Es que nadie ha hecho nada bueno por mí desde hace mucho tiempo. Había olvidado lo que se sentía. Ni siquiera me conoces. No soy nadie para ti. Solo una princesa olvidada en una percha que no se suponía que encontraras.
Y pasaste 2 horas arreglando mi nave solo porque era necesario. No eres nadie, dijo Tobías con firmeza. Nadie no existe. Nadie tiene historia sobre haber aprendido 17 sistemas ambientales diferentes o saber exactamente qué herramienta necesito antes de pedirla. Nadie se ríe de mis chistes terribles sobre acoplamientos de potencia. Su cronómetro sonó y él hizo una mueca. Esa es mi señal. Necesito regresar antes de que alguien reporte mi desaparición y seguridad venga a buscarme. Se quedó allí y luego vaciló. ¿Estaría bien si regreso mañana? Quiero decir, la nave necesita más trabajo, y Reloj parece pensar que pertenezco aquí de todos modos. ¿Quieres volver? La esperanza en su voz casi le rompió el corazón. Si me aceptan, no puedo prometer que estaré todos los días, pero sí en los descansos para almorzar, después de los turnos, cuando pueda hacerlo. Alguien tiene que hacerse cargo de este barco. Y se detuvo y luego decidió ser honesto. Me gusta hablar contigo. Eres la primera persona desde que dejé Honolulu que realmente escucha cuando explico las cosas en lugar de simplemente asentir y esperar a que me calle. Me gustaría eso, dijo Kalin suavemente. Me gustaría mucho eso. Los siguientes 3 meses cayeron en un patrón que Tobías llegó a apreciar. Trabajaría sus turnos regulares en el hangar 97, manteniendo los buques mercantes y los transportadores de carga que formaban el alma de la estación. Luego encontraría excusas para visitar el hangar 977. El reloj, por su parte, parecía ayudar activamente, creando espacios de programación convenientes y enviando patrullas de seguridad justo en los momentos adecuados. Creo que la IA está haciendo emparejamiento, dijo Tobías un día, acostado debajo de la consola de navegación de la nave mientras Kalin le entregaba herramientas. No seas ridículo, Block es un sistema de programación, no un servicio de citas. Entonces explique por qué me ha dado 3 solicitudes de mantenimiento urgente para este hangar que resultaron ser falsas alarmas, pero solo cuando no lo había visitado en más de 2 días. Kalin se quedó en silencio por un momento. Quizás también sea solitario. Los AIs pueden desarrollar algo parecido a emociones si funcionan durante mucho tiempo sin actualizaciones adecuadas. Clock gestiona esta estación desde hace 40 años. Quizás entienda lo que se siente el aislamiento. Tobías emergió de debajo de la consola y la encontró pensativa, trazando distraídamente una de sus cicatrices con la punta de un dedo. Él había notado que ella hacía eso cuando estaba pensando mucho en algo, un hábito del que probablemente ni siquiera era consciente. ¿Alguna vez has considerado irte? Él preguntó. Tomar el barco e ir a otro lugar cada día. ¿Pero a dónde iría? No tengo ninguna identificación que no esté ligada a mi familia. No hay dinero ni habilidades por las que alguien esté dispuesto a pagar. Has aprendido más sobre los sistemas de la nave en 3 meses de lo que la mayoría de los técnicos aprenden en un año. Podrías trabajar en cualquier lugar. Ella sonrió tristemente con esta cara. En el momento en que alguien se diera cuenta de quién era yo, de lo que soy, el escándalo destruiría cualquier empresa que me contratara. La imperfecta princesa solarana reducida a trabajos comunes. Mi padre nunca lo permitiría. Tu padre no tiene por qué saberlo. Mi padre tiene conexiones en todos los sistemas importantes. No hay ningún lugar al que pueda ir donde él no pueda encontrarme si quisiera. Hizo una pausa, aunque supongo que eso supone que se molestaría en mirar. Tobías quería discutir para decirle que estaba equivocada. Pero había aprendido lo suficiente sobre el universo para saber que el poder y el dinero podían llegar a cualquier parte si así lo deseaban. Pero en lugar de eso, cambió de tema. ¿Quieres aprender a recalibrar un colector de plasma? Su rostro se iluminó. ¿En realidad? ¿En realidad? Pero os advierto que es un desastre. Podrías manchar ese elegante vestido con grasa. Esa vieja cosa, señaló el vestido que había usado en variaciones cada vez que la había visto. Pienso que podría usar algo de carácter. Trabajaron uno al lado del otro, y Tobías se encontró robándole miradas cuando ella estaba concentrada en una tarea. La forma en que se mordía el labio inferior mientras se concentraba,
Como se iluminaban sus ojos cuando completaba con éxito una reparación, la sonrisa triunfante cuando resolvía un problema por su cuenta. Las cicatrices que tanto habían horrorizado a su familia se habían vuelto invisibles para él, solo parte del paisaje de un rostro que había llegado a querer más de lo que quería admitir. El cambio se produjo una tarde cualquiera. Tobías llegó al hangar y encontró a Kalin agitado, caminando frente a la nave con un vestido que no había visto antes. Este era más oscuro, de un azul profundo como el espacio entre las estrellas, y claramente lo sabía. «¿Qué pasa? Ya vienen», dijo con la voz tensa por la ansiedad. «Mi familia. Habrá una cumbre diplomática aquí en la estación y llegarán mañana. Todos». Tobías sintió que se le encogía el estómago. «¿Vendrán aquí? No, no han visitado este hangar desde que me dejaron aquí, pero estarán en la estación durante 3 días. Todo el lugar estará repleto de seguridad con nobleza de una docena de sistemas. Tendré que verlo todo en las redes. Vean a mis hermanas elogiadas y celebradas mientras yo me siento aquí en mi jaula. Y no mires», dijo Tobías. «Trabajaremos en el barco. Estar ocupado. No lo entiendes cuando vienen. Cierran esta sección por completo. No entra ni sale nadie, excepto entregas automatizadas autorizadas. No podrás visitarlo». La idea de pasar 3 días sin verla lo golpeó más fuerte de lo esperado. En algún momento del camino, estas visitas se habían convertido en el momento más destacado de su día, lo que hizo que los turnos largos y los espacios reducidos fueran soportables. ¿Y sí? Empezó y luego se detuvo. La idea que se estaba formando en su cabeza era una locura. ¿Y sí? ¿Qué? ¿Qué pasaría si no estuvieras aquí cuando llegaron? ¿Qué pasaría si estuvieras en otro lugar completamente distinto? Te dije que no puedo irme. No tengo a dónde ir. Lo haces ahora. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ven conmigo a Honolulu 7. Kalin lo miró fijamente. A las colonias mineras. Sé que no es mucho. En realidad no es nada comparado con lo que estamos acostumbrados, pero mi familia tiene un hábitat allí. Pequeño pero limpio. Podrías quedarte hasta que sepas qué quieres hacer a continuación. A nadie allí le importarían tus cicatrices, ni tu familia, ni nada de eso. Solo serías Kalin. Tobías, no puedo pedirte que lo hagas. No estás preguntando. Estoy ofreciendo. El transporte sale esta noche después del turno de noche. El reloj probablemente podría crear una ventana de mantenimiento para el lanzamiento de la nave. Aparece como un vuelo de prueba o algo así. Podríamos estar a 3 sistemas de distancia antes de que alguien note que te has ido. Ella sacudía la cabeza, pero él podía ver la guerra en sus ojos. La esperanza luchando contra el miedo, el deseo, luchando contra la resignación. Mi padre vendría después de nosotros. Él destruiría a tu familia, a toda tu colonia, tal vez, solo para demostrar que desafía la autoridad de Solaran. ¿Lo haría o se sentiría secretamente aliviado de que su embarazosa tercera hija hubiera resuelto su propio problema? Piénsalo. Desapareces silenciosamente. Ningún escándalo, ninguna desgracia pública. Él puede decirle a la gente que fuiste a un retiro espiritual o que te casaste con algún noble menor en un mundo distante. Todos salvan las apariencias. Kalin se movió hacia la ventana gráfica y contempló el hangar que había sido su mundo por tanto tiempo. No sé ser otra cosa que lo que soy. Tobías se unió a ella en la ventana, parándose lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Yo tampoco cuando salí de Honolulu la primera vez. Pero eso es lo que pasa con irse. Tú decides quién quieres ser. ¿Qué pasa si mi familia no me acepta? Mi madre te amará. Ella siempre está hablando de cómo necesito conocer a una chica agradable con algo de educación para equilibrar mis tendencias de mono grasiento. Mi padre fingirá estar brusco durante unos 5 minutos. Luego comenzará a mostrarte su colección de manuales de equipos de minería antiguos. Mi hermana menor probablemente intentará trenzarte flores en el cabello dentro de los 10 minutos de conocerte. No sé nada sobre colonias mineras ni sobre la gente común.
¿O sabes sobre sistemas de barcos y controles ambientales y cómo hacer ese té sofisticado que de alguna manera produces a pesar de los suministros limitados? ¿Sabes cómo reírte de los malos chistes y hacer preguntas que me hacen pensar más sobre lo que estoy haciendo? ¿Sabes cómo sobrevivir años de aislamiento con gracia? Estarás bien. Ella se giró para mirarlo y por un momento él pensó que ella podría decir que sí. Entonces sus hombros se hundieron. Es un sueño hermoso, pero eso es todo, un sueño. Los sueños son solo planes que aún no se han realizado, dijo Tobías, negándose a darse por vencido. Mira, no digo que sería fácil. Honolulu 7 no es exactamente el paraíso. Los recicladores de aire nos dan una comida compuesta en un 90% de proteínas y las opciones de entretenimiento se limitan bastante a juegos de cartas y discusiones sobre equipos deportivos de planetas que nunca visitaremos. Pero es real. Nadie te esconde, nadie te dice que tienes defectos, simplemente la vida es desordenada, difícil y honesta. ¿Y qué sería yo para ti? Ella preguntó en voz baja. ¿Tu caso de caridad? ¿Tu proyecto? La pregunta flotaba entre ellos y Tobías supo que ese era el momento. O decía la verdad o no la decía, pero no habría otra oportunidad. Serías la mujer de la que me he enamorado, dijo simplemente. La mujer que me hace querer terminar mis turnos para llegar más rápido. La mujer cuya sonrisa hace que incluso esta percha olvidada parezca un lugar donde vale la pena estar. Sé que no soy nadie especial. No soy de la realeza ni tengo mucho éxito. Solo soy una mecánica de la nada que arregla cosas. Pero arreglo cosas porque que estén rotas no significa que no sirvan. Solo significa que necesitan que alguien se preocupe lo suficiente para que vuelvan a funcionar. La mano de Kalin encontró la suya, sus dedos entrelazados con los suyos encallecidos. No estoy rota, susurró. No, asintió. No lo estás. Eres espectacular. Tu familia simplemente no pudo verlo. El transporte sale esta noche. 23 horas, Dock 47. Le apretó la mano. No tengo ropa normal. Solo estos vestidos. Ya veremos. Mi hermana es más o menos de tu talla. Y, sinceramente, podrías usar un mono de mantenimiento y seguir siendo la mujer más hermosa de Honolulu 7. Halagos, señor Merrick. ¿Verdad, princesa? Salara. Lo besó, de repente y con fiereza. Y por un instante, el universo se contrajo a solo eso, solo ellos en una percha olvidada, eligiéndose el uno al otro por encima de todo. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y determinación. Hagámoslo. Corramos. Las siguientes 8 horas fueron las más largas y cortas de la vida de Tobías. Trabajaron juntos para preparar la nave, no para un viaje real, solo para un breve salto al muelle de transporte. Kalin empacó las pocas posesiones que tenía que no estuvieran ligadas a su antigua vida. Algunos libros descargados en chips de datos, un collar que había pertenecido a su abuela, un recuerdo de su madre de antes del accidente, cuando aún eran una familia. Tobías usó sus credenciales de mantenimiento para presentar un plan de vuelo para una prueba crítica de sistemas programada para las 22 horas. Reloj lo aprobó al instante, añadiendo una nota que indicaba que las condiciones atmosféricas serían óptimas para tal prueba. Gracias, dijo Tobías al sensor más cercano, sin estar seguro de si la IA podía oírlo, pero sintiendo que merecía un reconocimiento. De nada. Tobías Merrick, respondió Clark, algo que nunca antes había hecho. Los resultados óptimos requieren desviaciones ocasionales de los protocolos estándar. A medida que se acercaba la hora, Tobías notó que el nerviosismo de Kalin aumentaba. Le temblaban las manos mientras realizaba las comprobaciones previas al vuelo que él le había enseñado. 2 veces se detuvo y se quedó paralizada, con la mirada perdida, y él supo que estaba luchando contra la voz en su cabeza, que le decía que esto era imposible, que no podía irse, que no merecía la libertad. Oye, dijo con suavidad, tomándole las manos. No tenemos por qué hacer esto. Si quieres quedarte, yo también me quedaré. Encontraré la manera de seguir visitándote,
incluso durante el confinamiento. No, dijo con firmeza. No, he tenido miedo durante demasiado tiempo. Quiero ver qué más hay ahí fuera. Quiero saber quién soy cuando no soy la princesa oculta. Logró sonreír. Además, alguien tiene que asegurarse de que no te electrocutes haciendo reparaciones no autorizadas. Abordaron la nave justo cuando el cronómetro marcaba 2150. Tobias tomó el asiento del piloto mientras Kalin se encargaba de las tareas de copiloto que había aprendido durante los últimos meses. La secuencia de arranque fue fluida. Todos los sistemas respondieron perfectamente a sus preparativos. Hangar 977 está autorizado para despegar, anunció el reloj. La ruta de vuelo óptima se ha cargado en su sistema de navegación. Las enormes puertas del hangar se abrieron, revelando el campo estelar que se extendía más allá. Tobias había volado naves pequeñas antes, lanzaderas mineras y cápsulas de transporte, pero nada como esto. El sueño estelar se manejaba como la seda, respondiendo al más mínimo toque, ronroneando con potencia cuidadosamente mantenida. Salieron del hangar, y Tobias sintió que la mano de Kalin encontraba la suya en el panel de control. Sin mirar atrás, preguntó. Solo hacia adelante, respondió ella. El transporte era un viejo carguero, de esos que abastecían a las colonias exteriores con viajes de suministro que duraban semanas. La capitana, una curtida mujer de los mundos fronterizos, ni siquiera pestañeó cuando Tobias solicitó pasaje para 2 a Honolulu 7. Huyendo. ¿Son nosotros?, preguntó, observando divertida el elaborado vestido de Kalin. Corriendo hacia él, Kalin lo corrigió, y el capitán rió. La mejor razón que existe. La cabina 12 es suya. Salimos en 20 minutos. Atracaron el Stella Dream en la bahía auxiliar del transporte, oficialmente registrado como el proyecto de mantenimiento personal de Tobias, que se llevaba a casa para trabajar. La cabina era diminuta, apenas cabían 2 literas y una pequeña unidad de repaso, pero Kalin la miró como si fuera un palacio. Es perfecta, dijo, y lo decía en serio. Mientras el transporte se alejaba de la estación, se quedaron en la pequeña ventana, observando cómo las luces se perdían en la distancia. En algún lugar de ese laberinto de metal y luces, la familia real Salarana llegaría mañana y encontraría a una hija desaparecida. Habría indagaciones discretas, búsquedas discretas, pero Tobias no sospechaba nada público. La familia real no querría la vergüenza de admitir que habían perdido el rastro de una hija que habían escondido. ¿Tienes miedo?, Tobias preguntó. Estoy aterrorizado, admitió Kalin. Pero también libre. Por primera vez en mi vida, me siento libre. El viaje a Honolulu 7 tomó 12 días a través de 3 puntos de salto y 2 transferencias de sistema. Kalin se adaptó a la vida en el transporte con sorprendente facilidad, ayudando en la cocina cuando el asistente del cocinero se enfermó, aprendiendo juegos de cartas de la tripulación e incluso ayudando a Tobias con las reparaciones cuando el procesador atmosférico del transporte desarrolló una falla. No bromeabas con lo de la pasta de proteínas, dijo una noche, mientras hurgaba en la sustancia gris que había en su bandeja de comida. Receta familiar, bromeó Tobias. El ingrediente secreto es la desesperación. Ella se rió y él notó que los otros pasajeros sonreían ante el sonido. Sin el peso de las expectativas de su familia, Kalin parecía brillar desde dentro. Cambió sus elaborados vestidos por sencillos monos prestados por la tripulación, se ató el cabello en una práctica trenza y la energía nerviosa que la había definido en la percha se había transformado en una ansiosa curiosidad por todo lo que la rodeaba. Al 8º día, lo encontró en la pequeña bahía de mantenimiento del transporte. Hasta los codos en un generador de gravedad que funciona mal. ¿Momento de enseñanza?, ella preguntó, agarrando un juego de herramientas. Siempre. ¿Ves este acoplamiento aquí? Está degradado porque alguien utilizó el tipo de sellador incorrecto. Error común en estos barcos más viejos. Trabajan juntos en un ritmo cómodo. Y Tobias se encontró pensando que esto era lo que quería.
no la riqueza y los privilegios que había dejado atrás. No es una gran aventura entre las estrellas. Solo esto. Los dos resuelven problemas juntos, construyendo algo con sus propias manos. Tobías, dijo de repente, ¿qué pasa si mi familia no me acepta? En realidad, no solo en la versión optimista que pintaste. Él dejó sus herramientas y la miró seriamente. Luego buscaremos otro lugar. Hay colonias a lo largo de la frontera que necesitan técnicos cualificados. Nosotros haremos nuestro propio camino. ¿Tú haces eso? Deja a tu familia por mí. Kalin, dejaste todo por un tal vez con un mecánico que conoces desde hace 3 meses. Creo que puedo soportar decepcionar a mi madre si llega el caso, pero no sucederá. Ella te va a amar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te amo y ella confía en mi juicio. Incluso cuando era un niño y desarmaba todo en el hábitat, ella nunca me dijo que parara. Simplemente me hizo volver a ponerlo todo junto después. Ella lo sabe. Veo cómo funcionan las cosas, que vale la pena arreglar y que no. Y a ti, le tomó una mano, ahora manchada de grasa y callosa por el trabajo. Tú lo vales todo. Honolulu 7 apareció en la ventana gráfica el día 12. Una bola marrón y gris orbitando una cansada estrella naranja. Incluso desde el espacio, las operaciones mineras eran visibles. Grandes excavaciones en la superficie del planeta donde generaciones habían extraído los raros minerales que mantenían en funcionamiento los mundos centrales. No hay gran cosa que ver, dijo Tobías disculpándose. Es real, respondió Kalin. Eso lo hace hermoso. Tomaron un transbordador desde el transporte hasta la superficie, atravesando una atmósfera espesa de neblina industrial para aterrizar en el único puerto espacial de la Colonia 7. La gravedad era más pesada que el estándar de la estación y Kalin tropezó ligeramente en la rampa. Tobías la estabilizó poniéndole una mano en el codo. Te adaptarás en 1 o 2 días. Todo el mundo lo hace. La colonia se extendía ante ellos. Edificios bajos encorvados contra el viento constante, conectados por pasarelas cubiertas para protegerse del duro entorno. Todo era funcional, utilitario, construido para la supervivencia más que para la estética. Tobías. La voz de una joven mujer cortó el ruido del puerto, y de repente una pequeña figura se estrelló contra él, rodeándolo con sus brazos por la cintura. Estás en casa. Mamá dijo que no nacerías hasta dentro de 1 mes. Hola, Ruby, dijo, abrazando a su hermana. Ya tenía 15 años. Se dio cuenta sobresaltado, pues había crecido varios centímetros desde que se había ido. Los planes cambiaron. Ruby, ella es Kalin. Kalin, mi hermana. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par al observar la apariencia de Kalin. Incluso con ese mono prestado, había algo inherentemente elegante en ella. La forma en que se movía, la manera en que se comportaba y, por supuesto, las cicatrices que la marcaban como diferente. Eres hermosa, dijo Ruby con la devastadora honestidad de la juventud. Esas marcas parecen rayos. ¿Cómo las conseguiste? Tuve un accidente cuando era joven, dijo Kalin con cuidado. Genial. Yo también tengo uno. Verás, Ruby se levantó la manga para mostrar una marca arrugada en el antebrazo. Me mordió un taladro de mina cuando tenía 8 años. Papá dice que me da carácter. Vamos. Mamá se va a poner histérica cuando vea que Tobías trajo a alguien a casa. Y así, Kalin fue aceptada. Ruby la agarró de la mano y empezó a tirar de ella hacia la pasarela, charlando de todo y de nada, señalando lugares emblemáticos y contando historias vergonzosas sobre la infancia de Tobías. El hábitat de los Merik era exactamente como Tobías lo había descrito, pequeño, lleno de posesiones para 4 personas en un espacio pensado para 2, pero escrupulosamente limpio y de alguna manera cálido, a pesar de la arquitectura industrial. Su madre, una mujer menuda de cabello gris acero y ojos como los de Tobías, los vio de pie en la puerta y pareció entenderlo todo. Ya era hora de que trajeras a alguien a casa, dijo simplemente,
y luego envolvió a Kalin en un abrazo que no admitía discusión. Soy Vera. ¿Tienes hambre? Estúpido. Pregunta. La comida de transporte es terrible. Siéntense los dos. Su padre, un hombre enorme con manos llenas de cicatrices y mirada bondadosa, observó a Kalin un buen rato antes de asentir. ¿Sabes algo sobre procesadores atmosféricos?, preguntó. Un poco. Tobías me ha estado enseñando. Bien. El mío lleva semanas funcionando mal. Quizás puedas echar un vistazo después de cenar. Y eso fue todo. No hay preguntas sobre de dónde venía, porque estaba allí, cuáles eran sus intenciones. Los Merrick se ocupaban de acciones, no de palabras, y la voluntad de Kalin de ayudar era toda la credencial que necesitaba. La cena fue sencilla pero abundante. Verduras locales que crecían en las granjas subterráneas, mezcladas con, sí, pasta de proteínas, pero condimentadas con especias que la hacían casi apetecible. La conversación fluyó con facilidad. Historias de las mentes mezcladas con los cuentos de Tobías de la estación, cuidadosamente editadas para evitar mencionar los orígenes de Kalin. Más tarde, el padre de Kalin y Tobías desapareció en el cuarto de servicio para mirar el procesador atmosférico. Tobías podía oírlos discutir sobre caudales y especificaciones de filtros. La rara risa de su padre resonó a través de las delgadas paredes cuando Kalin aparentemente hizo una broma sobre las decisiones de diseño del fabricante. No es de las estaciones, dijo su madre en voz baja, sentada a su lado en el sofá desgastado que dominaba su pequeña sala de estar. No, coincidió Tobías. Está huyendo de algo. Sí, y la quieres más de lo que creía posible. Vera asintió. Bien. El amor no vale mucho si no cuesta algo. Tu padre y yo renunciamos a mucho para estar juntos. Mi familia tenía interés en los estatutos originales de la colonia. Podría haber vivido en el sector administrativo, pero lo quería a él, no a la comodidad. 40 años después, sin arrepentimientos. ¿Crees que estará bien aquí? Creo que cualquiera que pueda hacer reír a tu padre mientras habla de maquinaria estará bien. A la colonia no le importará de dónde venga siempre y cuando haga su parte. ¿Y esas cicatrices? Ella negó con la cabeza. Nadie aquí se dará cuenta después de una semana. Todos los tenemos dentro o fuera. Durante los meses siguientes, Kalin se transformó, no en alguien nuevo, sino en quien siempre había sido debajo de los roles que su familia le había impuesto. Aceptó un trabajo con el equipo de mantenimiento de la colonia. Su mente rápida y sus manos entrenadas la hacían invaluable. Aprendió a jugar a las cartas con los mineros, a regatear en el mercado, a navegar por la dinámica social de una pequeña comunidad donde todos se conocían. Los elaborados vestidos fueron guardados y reemplazados por ropa de trabajo práctica que ella usaba con la misma gracia con la que alguna vez había usado las galas reales. Sus manos, antes suaves, desarrollaron callos. Su piel, pálida por años de luz artificial, adquirió color por la exposición al duro sol de Honolulu durante las breves expediciones a la superficie. Pero el cambio más grande estaba en sus ojos. El cansancio se desvaneció y fue reemplazado por una calidez genuina. El temor al descubrimiento disminuía con cada día que pasaba y ninguna nave solarín aparecía en órbita. Se estaba convirtiendo en ella misma, en la persona que nunca le habían permitido ser. 6 meses después de su llegada, Tobías la encontró en el jardín comunitario de la colonia, uno de los pocos espacios verdes mantenidos bajo cúpulas protectoras. Estaba ajustando el sistema de riego, completamente absorta en la tarea, con una mancha de suciedad en la nariz. «Cásate conmigo», dijo sin preámbulos. Ella levantó la vista sobresaltada. «¿Qué? ¿Casarte conmigo? No porque seas una princesa ni porque te esté rescatando ni nada de eso. Cásate conmigo porque eres la mujer que aprende 17 sistemas ambientales diferentes por diversión. Porque haces reír a mi padre y sonreír a mi madre. Y mi hermana quiere ser como tú cuando crezca. Porque cuando me despierto, eres lo primero que quiero ver. Y cuando pasa algo bueno, eres a quien quiero contárselo.
Porque elegiste confiarme todo. Y quiero elegirte de nuevo oficialmente, para siempre, delante de todos. Kalin se puso de pie, sacudiéndose lentamente la suciedad de las manos. Tobias Merrick, ¿me propones matrimonio en un jardín mientras estoy cubierta de líquido de riego? ¿Hay un mejor momento? Así somos nosotros. Así somos. No cuentos de hadas ni obligaciones nobles. Solo dos personas que se encontraron por accidente y decidieron hacerlo a propósito. Se acercó a él, enmarcando su rostro con sus manos sucias. Sí, dijo simplemente. Sí a todo. Sí a ti. La boda fue pequeña, solo, familia Merrick y algunos amigos cercanos de la colonia. Kalin llevaba un vestido sencillo que Ruby le había ayudado a confeccionar con telas de un barco mercante que pasaba por allí. Tobias llevaba su mono más limpio. El administrador de la colonia, un oficial de la armada Gruffex que había visto demasiado del universo como para sorprenderse por nada, ofició la ceremonia en el salón comunitario. ¿Aceptas a este hombre como esposo, Kalin, sin apellido? Sí, acepto, dijo, y su sonrisa podría haber alimentado la colonia durante un año. ¿Aceptas a esta mujer como esposa todos los días del resto de mi vida? Entonces, por la autoridad que me ha sido conferida por absolutamente nadie más que el acuerdo general de esta colonia de que estoy al mando, te declaro casado. Bésala ya, Merrick. Tenemos cambio de turno en 20 minutos. El beso fue interrumpido por vítores y Ruby arrojándoles pasta de proteínas, que insistió en que era una antigua tradición terrestre sobre la que había leído, aunque podría haberse equivocado en los detalles. Pasaron 3 años. Kalin se convirtió en el directora ambiental de la colonia. Sus conocimientos y habilidades mantenían sus sistemas de soporte vital funcionando mejor que en décadas. Tobias asumió el cargo de su padre cuando los pulmones del anciano finalmente exigieron la jubilación, dirigiendo a los equipos técnicos que mantenían en funcionamiento el equipo minero. Se mudaron a su propio hábitat, pequeño pero suyo, donde Kalin cultivaba flores reales con semillas que había conseguido de alguna manera, y Tobias construía muebles con materiales recuperados. No era la vida que ninguno de los dos había imaginado, pero era la suya. Construida con sus propias manos, elegida cada día. El mensaje llegó un martes cualquiera. Tobias estaba revisando los programas de mantenimiento cuando su panel de comunicación emitió una transmisión desde otro planeta. El remitente figuraba como reloj. Lo abrió con dedos temblorosos. Tobias Merrick. Esta unidad desea informarle que la princesa Kalin Solara ha sido declarada oficialmente fallecida tras un trágico accidente durante una cumbre diplomática hace 3 años. Todos los registros se han actualizado como corresponde. No se realizarán más investigaciones. Esta unidad también desea comunicar que el hangar 977 hectáreas ha sido desmantelado permanentemente. El sueño estelar fue destruido en un evento de descompresión. No hubo sobrevivientes. En la transmisión, Tobias lo leyó 2 veces y luego lo comprendió. Reloj les había dado la libertad oficial y permanente. La IA había destruido cualquier evidencia de su escape, creado una historia que permitió a la familia Solaran salvar las apariencias y se aseguró de que nadie los buscara. Gracias, dijo a la pantalla, sabiendo que el mensaje no llegaría a la IA, pero necesitaba decirlo de todos modos. Esa noche le mostró el mensaje a Kalin. Ella lo leyó en silencio y luego lo borró. Ya no soy nadie, dijo, pero sonreía. Nadie en absoluto. Bien, dijo Tobias, acercándola. Nadie es mi persona favorita. Pasaron 2 años más antes de que llegaran los desconocidos. Una lanzadera diplomática, elegante y cara, aterrizando en el pequeño puerto de la colonia. Tobias la vio desde su oficina y sintió que se le helaba la sangre. ¿Alguien finalmente lo había descubierto? ¿Habían venido por Kalin? Pero la mujer que emergió no era de seguridad solarana. Era alta, elegante a pesar de su edad, con el tipo de porte que sugería nobleza. Su cabello era blanco plateado,
sus ojos del mismo violeta que los de Kalin, y al ver acercarse a Tobías, sonrió con tristeza. Usted debe ser el señor Merrick. Estoy aquí para ver a mi hija. La mente de Tobías corría. Negarlo todo. Alegar ignorancia, pero algo en la expresión de la mujer lo detuvo. No había ira, ni autoridad, solo el cansancio de una madre. No, por favor, dijo en voz baja. No estoy aquí oficialmente. Hasta donde todos saben, estoy visitando las colonias fronterizas para una negociación comercial. Solo necesito saber que es feliz. Tobías la observó un buen rato y luego tomó una decisión. Espera aquí. Encontró a Kalin en el Centro de Control Ambiental, enseñando a un grupo de jóvenes colonos sobre depuradores de dióxido de carbono. Ella levantó la vista cuando él entró, vio su expresión y supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Tu madre está aquí. Se quedó pálida. ¿Cómo? No lo sé, pero está sola y dice que solo quiere verte, saber que eres feliz. Kalin se quedó paralizada un momento y luego enderezó los hombros. ¿Dónde está? Se encontraron en la oficina del administrador de la colonia, un espacio neutral del que Kalin podía irse si lo necesitaba. En cuanto madre e hija se vieron, ambas se quedaron paralizadas. 5 años de separación se extendieron entre ellas. 5 años de cambios y decisiones. Te ves bien, dijo su madre finalmente. Diferente, pero bien. Estoy bien. El informe decía que moriste en un accidente. Kalin Salara murió, dijo Kalin con firmeza. Ahora soy Kalin Merrick. Trabajo aquí. Vivo aquí. Pertenezco aquí. Su madre estudió a Tobías, fijándose en su ropa de trabajo, sus manos callosas y la forma protectora en que se paraba cerca de Kalin. Eres el trabajador de mantenimiento que desapareció esa misma noche. Soy su marido, dijo Tobías simplemente. Algo cambió en la expresión de la mujer mayor. No es exactamente una sorpresa, pero quizás sí un alivio. La IA fue muy útil al explicar el incidente de descompresión y fue muy minuciosa en la destrucción de registros. ICE puede ser divertido en ese sentido, dijo Tobías con cuidado. Sí, pueden. Ella volvió a mirar a Kalin. Tu padre nunca te buscó. Él aceptó la historia sin cuestionarla. Tu hermana, Liana, está tan bella y vacía como siempre. Mirit es rica y miserable. Y estás aquí cubierto de aceite de máquina y polvo mineral, casado con un menor. Ella hizo una pausa. ¿Eres feliz? No era una pregunta, pero Kalin respondió de todos modos. Más feliz de lo que jamás pensé posible. Bien. Su madre estaba de pie, alisándose su costoso vestido. Debo irme antes de que alguien note lo larga que estoy ausente. Mamá, dijo de repente Kalin. ¿Por qué viniste realmente? La mujer mayor se detuvo en la puerta. Porque he pasado 5 años preguntándome si tomamos la decisión correcta al esconderte. Al verte ahora, al ver en quién te has convertido sin nosotros, no lo hicimos. Te fallamos por completo. Pero aún así, triunfaste, a pesar de nosotros. Eso era todo lo que necesitaba saber. Se fue sin mirar atrás, y Kalin nunca la volvió a ver. Pero un mes después, una donación anónima llegó a la cuenta administrativa de la colonia. Suficientes créditos para mejorar todo el sistema de soporte vital y construir un centro médico adecuado para asegurar que la colonia prosperara durante generaciones. El donante figuraba solo como agradecimiento de una madre. La vida continuó. Kalin y Tobías construyeron su rincón del universo día a día, reparación tras reparación, decisión tras decisión. Ruby creció y se fue a la universidad con una beca, planeando ser ingeniera como su hermano. Los padres de Tobías envejecieron con dignidad, rodeados de una comunidad que los valoraba por sus contribuciones, no por su apariencia ni su linaje. Y en su pequeño hábitat, mientras el duro sol de Honolulu se ponía tras las torres mineras, Kalin y Tobías se sentaban juntos, con la cabeza de ella sobre su hombro y el brazo de él alrededor de su cintura,
observando cómo las estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. ¿Te arrepientes de algo?, preguntaba a veces. Solo de uno, respondía ella, con su viejo chiste desgastado por la repetición. ¿Cuál? Que no puedo agradecerle al reloj que te haya enviado a la percha equivocada. Tal vez la incompetencia sea su propia recompensa, decía Tobías, y ella reía, y se refugiaban en la vida que habían construido con solo coraje y confianza, y la loca esperanza de que las cosas rotas pudieran embellecerse. Los años se convirtieron en décadas. La colonia creció y se modernizó, en gran parte gracias a las innovaciones de Kalin y a la gestión de Tobías. Sus nombres se convirtieron en leyenda, a su manera. La pareja que había mejorado la vida de todos con simple dedicación y trabajo duro. Nadie sabía que Kalin había pertenecido a la realeza. Era solo la señora Merrick, la jefa ambiental capaz de hacer que cualquier cosa creciera en el suelo hostil de Honolulu y que amaba a su marido, un mono grasiento, con una devoción feroz e inquebrantable. Criaron a 2 hijos adoptados de entre los huérfanos que llegaban ocasionalmente. Con naves de refugiados. Un chico de los territorios exteriores que tenía la aptitud mecánica de su padre y el ingenio de su madre. Una chica de una colonia fallida que creció hasta convertirse en la primera doctora local de Honolulu 7, formada a distancia y con gran determinación. En su 25º aniversario, Tobías sorprendió a Kalin con algo imposible. Escondido en un hangar nuevo que había construido con sus propias manos, tras meses de trabajo secreto, se encontraba el sueño estelar, o al menos una réplica perfecta construida con piezas rescatadas y recuerdos. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir entre lágrimas. Memoricé cada centímetro de ella mientras trabajábamos en ella, dijo. He estado coleccionando piezas durante años, intercambiando favores, cobrando viejas deudas. No es exactamente la misma, pero volará. Tobías, no la necesito. Sé que tú no la necesitas. Pero deberías tenerla. Un recordatorio de que las cosas bellas no tienen por qué estar encerradas. Pueden ser libres, funcionales y amadas por lo que son, no por lo que alguien más cree que deberían ser. Se llevaron su primer abuelo ese día, solo un breve salto alrededor del sistema. Pero Kalin voló con la alegría de quien ha aprendido que la libertad no es un destino, sino una elección diaria. Sus hijos se quejaban con buen humor de la nave espacial de crisis de sus padres, pero en secreto amaban las historias de cómo se conocieron. Muy editado, pero esencialmente cierto. 2 personas de mundos diferentes que se encontraron por accidente y decidieron seguir encontrándose. El final llegó tan silencioso como dramático había sido el comienzo. Tobías se fue primero, sus pulmones finalmente sucumbiendo a una vida de respirar aire reciclado y gases industriales. Kalin le sostuvo la mano mientras luchaba por respirar, sus lágrimas cayendo sobre sus dedos unidos. No me arrepiento, susurró. Ninguno, asintió ella. Ni uno. Mentiroso. Te arrepientes de la pasta de proteínas. Ella rió entre lágrimas, el sonido del que se había enamorado tantos años atrás en una percha olvidada. Todos los días. Te amo, nadie. Te amo de vuelta, alguien. Murió con una sonrisa, y Kalin pensó que era apropiado. Él también había vivido con una. Ella duró otros 3 años. Lo suficiente para ver nacer a sus nietos, para terminar las mejoras ambientales que mantendrían la colonia próspera durante otro siglo, para asegurar que sus hijos estuvieran asentados y felices. Cuando llegó el final para ella, fue apacible. Simplemente no despertó una mañana, tras haber dormido la noche anterior en la cama que Tobías había construido, en el hogar que habían forjado, en la vida que habían elegido. La colonia les dio una despedida de héroes, aunque se habrían reído de la designación. Fueron enterrados uno junto al otro en el pequeño cementerio fuera de la colonia, donde el viento constante cantaría sobre sus tumbas y las estrellas entre las que viajaban velarían por ellos. Ruby, ya anciana, habló en el funeral. Demostraron que el amor no se trata de rostros perfectos ni vidas perfectas. Se trata de decisiones perfectas, de elegirse mutuamente cada día,
pase lo que pase. Vinieron de mundos diferentes y construyeron el suyo. Y al hacerlo, mejoraron el nuestro. Años después, cuando los historiadores vinieron a estudiar la transformación de Honolulu 7 de la minería en dificultades, de una colonia a una próspera ciudad fronteriza, encontraron registros de los Meriks, un mecánico y un oficial ambiental que habían revolucionado la infraestructura de la colonia. No había imágenes de ellos. Curiosamente, Kalin siempre había sido tímido ante las cámaras, pero su trabajo hablaba por sí solo en cada sistema mejorado, cada innovación que mejoraba la vida de los colonos. Un historiador, más minucioso que los demás, notó algo extraño. Las credenciales del oficial ambiental comenzaron exactamente 5 años después de la misteriosa muerte de una princesa solarana, y sus técnicas coincidían con las utilizadas en el mantenimiento de naves reales. Se lo mencionó a su colega, quien rió. ¿Crees que una princesa fingió su muerte para casarse con un mecánico de una colonia minera? Es ridículo. Supongo que tienes razón, coincidió el historiador. Pero de todos modos guardó una copia de sus notas, archivada en la sección de hermosos misterios. En la estación donde todo comenzó, el reloj seguía funcionando, programando y reprogramando, manteniendo la cuidadosa danza de naves y personas a través del vacío. A veces, muy raramente, cometía pequeños errores. Enviaba a alguien al lugar equivocado en el momento correcto. Tiempo. Crear oportunidades donde no deberían existir. Si alguien hubiera preguntado, cosa que nunca hicieron, el reloj habría dicho que simplemente estaba cumpliendo su programación. Los resultados óptimos a veces requerían un arraigo subóptimo. Pero en lo profundo de sus circuitos, en los espacios entre cálculos, algo parecido a la satisfacción zumbaba. Después de todo, el reloj había estado allí cuando 2 personas se encontraron en la percha equivocada. Los había visto elegir el amor sobre la lógica, el coraje sobre la comodidad, la verdad sobre las apariencias, los había ayudado a escapar hacia la libertad y la felicidad. Para una inteligencia artificial que medía el tiempo en nanosegundos y calificaba la ineficiencia vital, había aprendido algo profundamente orgánico. Que las mejores historias, las que importan, nunca tratan sobre la perfección. Tratan sobre las personas imperfectas lo suficientemente valientes como para elegirse mutuamente de todos modos. Y en el hangar 977, ahora completamente vacío y olvidado, mohús de polvo danzaban bajo la luz solar artificial, y si alguien hubiera estado escuchando, podría haber oído algo que sonaba imposiblemente como una vieja IA zumbando de satisfacción, recordando el día en que envió a un mecánico al piso equivocado e inició una historia de amor que ondularía a través de las estrellas. Los mayores accidentes que conoció el reloj fueron a veces los cálculos más precisos de todos.